Quiero saludar al doctor Morgan Guerra Gea, epidemiólogo, médico y director general de Previta. Y quiero saludarte y agradecerle así en un homenaje con mucho cariño, con mucha admiración a todos los médicos de México. ¿Qué labor han hecho? No puedo creer cómo se la han rifado en esta pandemia. Están cansados, están agotados y ahí están al pie del cañón, a todos los epidemiólogos, infectólogos, todos los que han tenido que ver con el COVID-19. De verdad, gracias, porque qué necia es la gente, caray. Qué necia es la gente. ¿Cómo es posible que siguen habiendo tumultos, que sigue la gente en la calle sin tener necesidad de estar? Salen a pasear a los parques, a los centros comerciales, y los médicos ya no pueden más. Y me parece muy importante, Morgan, agradecerles cómo se la han rifado por la población. Muchas gracias. Y pedirte que nos ayudes muy claramente, pero explícalo de veras con manzanas. ¿Qué se siente con una influenza? ¿Qué se siente con una gripita? ¿Un catarrito, un resfriado? ¿Qué se siente con el COVID-19 para poder identificar síntomas? Te escuchamos. Muchas gracias, Fernanda. Pues bien, mira, de entrada te agradezco muchísimo de nombre de todo el sector salud, porque además de los médicos, las enfermeras, los Claro. camilleros, la gente de intendencia, la gente de seguridad de los hospitales, tanto del sector público como el sector privado, han echado para adelante y la verdad es que esto lamentablemente nos está tocando en una etapa de invierno bastante fuerte y bastante difícil, y creemos que enero va a ser un año, un mes bastante difícil. Si diciembre estamos en la Ciudad de México al máximo histórico de ocupación hospitalaria, apenas inicia el invierno, y es muy relevante esta pregunta que me haces con respecto a diferenciar entre qué tipo de enfermedades respiratorias tenemos en esta temporada. Y este año es especialmente diferente. Todos los años hemos estado conociendo sobre qué diferencia hay entre un catarro común y una influenza. Pero este año, a cualquier escurrimiento nasal, empieza a haber datos alarma o alerta en la familia, y es muy importante identificar las diferencias, y lo mejor es no atrasar la atención médica. Eso es, creo que, la clave. Entonces, explicando a mucho detalle. Como saben, en el invierno las enfermedades respiratorias empiezan a tener muchísima cantidad de casos, ¿no? Y en ese sentido podemos tener el catarro común, que está dado principalmente por virus normales como el adenovirus o otro tipo de coronavirus normal. Y infecciones como virus de la influenza, que desde hace 10 años lo tenemos. Y la diferencia entre un catarro común y una influenza es que la influenza da una fiebre muy elevada, da dolor de cabeza y dolor muscular bastante pronunciado, y las personas deben de realizarse ciertas pruebas, como la prueba de PCR, para identificar y diferenciar un catarro común de una influenza. Ahora bien, diferencias con el COVID. El COVID también da fiebre, también da dolor muscular, pero no es tan marcado. En este sentido, la tos se refiere como una tos más seca, y lo que caracteriza a los principales, el principal signo es la pérdida del olfato o anosmia o del gusto. Lo que es muy importante aquí, y que sin importar el tipo de enfermedad, ya sea una enfermedad por catarro común o por influenza o por COVID, es que tenemos que tener a la mano un oxímetro para detectar a tiempo si empieza a haber una disminución de la oxigenación de nuestros pulmones, porque ese es el principal dato de alarma que tenemos que estar muy conscientes. Pregunta importantísima.
seas asintomático o no, te dé muy fuerte el COVID o no, ¿siempre va a bajar el oxígeno menos de 90? No, y es una muy buena pregunta. La mayoría de las infecciones respiratorias inician en el tracto superior, ¿sí? En el tracto respiratorio superior, en la nariz, en la faringe, en la laringe. Cuando hay una infección por COVID y la persona empieza a perder sensibilidad del olfato, es porque la replicación del virus está sucediendo en esa zona y se está quedando focalizada. Eso quiere decir que tiene un buen pronóstico de que la persona es difícil que se complique. Pero ¿qué pasa con los virus en general? Los virus nos generan un estado de inflamación y existen otras infecciones oportunistas o también existe una migración de los virus hacia las vías respiratorias inferiores, hacia la tráquea, hacia los bronquios, hacia los bronquiolos y en general hacia todo el pulmón. Entonces, cuando empieza a haber una afectación del pulmón, que es el lugar donde existe el intercambio gaseoso, empieza a disminuir la oxigenación. Y esta falta de oxigenación genera un estado de inflamación exagerado. Y esas son las cosas que tenemos que detectar a tiempo. Y es por eso que hoy que los hospitales están saturados, debemos de conocer que existen otras opciones de atención, como hospital en casa, que puedas tener acceso a oxígeno en tu casa y una atención médica remota por telemedicina y que no atrases la atención médica y tengas todos los medicamentos a domicilio. A ver, entonces, ¿por qué llegan graves al hospital? A ver, esta es una parte muy importante. Tengo muchas preguntas, Morgan, siempre contigo, pero ¿por qué llegan muy graves al hospital? ¿Por qué no se dan cuenta que tienen el COVID? ¿Qué es lo que se está haciendo mal, que no nos estamos dando cuenta que lo tenemos? Muy bien. Bueno, debemos de reforzar lo que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho a todos los médicos, que se debe de atender oportunamente realizando pruebas de detección. Muchas pruebas. A los primeros síntomas o signos de enfermedad respiratoria, no debemos dejarla pasar, no debemos decir, ay, bueno, puede ser un catarrito, puede ser influenza, no hay problema. Debemos de realizar las pruebas de identificación del COVID. Y hoy ya tenemos además la gran ventaja de que además de las pruebas de PCR, que al inicio pues tienen un costo elevado y se tardan de 24 a 48 horas en darte el resultado, ya hay otras. Hoy existen las pruebas de antígeno. Entonces, las pruebas de antígeno ya están disponibles con nosotros mismos o en muchos lugares cuando alguien ha tenido la sospecha de tener contacto con alguien de COVID o empieza con síntomas, de inmediato hay que hacerse una prueba de antígeno. Y empezar con el tema de la oximetría. Y ese es el error que hemos estado cometiendo, el atrasar la atención médica. Necesitamos que nos valore un profesional para determinar, mira, esto es probablemente una infección viral de cualquier otro tipo o esto es COVID. O sea, la única manera que tenemos es las pruebas. Si tú te atiendes a tiempo, no corres riesgo. Bueno, hay una mayor probabilidad de que no se complique, ¿no? Evidentemente, cada humano es diferente. Tenemos los factores de riesgo que lamentablemente nos afectan a la población mexicana, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y también la edad. Pero es más probable que si se detecta a tiempo y se inicia con un tratamiento de antiinflamatorios esteroideos, o sea, primero paracetamol y oxígeno, y después nos vamos con antiinflamatorios esteroideos, y si hay algunas otras infecciones, se pueden agregar antibióticos. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió la semana pasada una guía de protocolo de atención basada en las mejores prácticas mundiales, basada obviamente en evidencia científica, en donde se van dejando de fuera medicamentos que simplemente han demostrado que si bien no te hacen nada de daño, pues tampoco te ayudan. Ahora, en un minuto que nos queda, ¿qué porcentaje de aquellos que ingresan a un hospital público o privado con COVID salen vivos o salen muertos?
Ah, es una pregunta que hoy estamos luchando porque disminuya la mortalidad. Dependiendo el tipo de hospital, y no podemos generalizar porque el país es tan grande y tenemos tanta población que tenemos excelentes instituciones públicas y también tenemos excelentes instituciones privadas. Lamentablemente hoy la mortalidad en México ha sido mayor, en general está en un 10%, conforme a las pruebas que tenemos, y esto es muy importante decirlo, conforme a las pruebas médicas que se han realizado de COVID, lamentablemente la mortalidad está en 9.8 a casi 10%. Pero en el resto del mundo está alrededor del 1.5 al 2%. No, Y va a es variar altísimo. entre algunos hospitales y algunos sistemas de Altísimo. salud y otros. Altísimo. Gracias, Morgan. Gracias, doctor Morgan Guerra, por estar con nosotros. Es altísimo. Hoy, en México, para que lo entiendan, para ocupar una cama, esperas a que alguien muera. Así está, ¿eh? Porque no los dan de alta, no están saliendo, no los están dando de alta, no se están componiendo. Es gravísimo.